Buenos días, mi nombre es Gerardo Consolani, pertenezco a la regional APRESID de 9 de julio y voy a presentar a Patricio Varela en este taller sobre el riego por goteo subterráneo de maíz en la Patagonia. Tienen 20 minutos para exponer y después hacemos una sección de preguntas, así que los dejo en la presencia del ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional del Sur. Patricio es investigador de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Hilario Escasubi en el área de tecnología de riego y suelos. Bueno, gracias Gerardo y gracias por la convocatoria al Congreso. Bueno, les voy a empezar a presentar un poco la zona donde trabajo yo. Nosotros estamos insertos en un valle de riego, que es el conocido como el Valle Bonaerense del río Colorado. Este valle se encuentra bien al sur de la provincia de Buenos Aires, por eso un poco el título de la Patagonia, porque digamos que sería la puertita a la Patagonia. Y dentro de esa patita de Buenos Aires están los partidos de Villarino y de Patagones, donde en el centro, la imagen que ven en amarillo, es la circunscripción del área bajo riego. Esos dos partidos, Villarino y Patagones, a su vez son los dos partidos más grandes de la provincia. Entre los dos partidos hacen 2,5 millones de hectáreas. Y solamente en el centro ese, a ambas márgenes del río Colorado, es donde se emplaza la zona de riego, de la cual a lo largo del río Colorado, aguas arriba, se deriva mediante una serie de canales, son 3 tomas principales, de las cuales se deriva el agua hacia los campos para el destino de riego o, en algunos casos, para el destino de agua para los animales. El límite al norte viene a ser el canal conocido como Buratovich y al sur el canal Villalonga. Esta circunscripción permite anualmente regar 137.000 hectáreas aproximadamente, si bien la jurisdicción es de 516.000 hectáreas. Acá hay un punto importante para aclarar, que es el agua no alcanza para regar toda la superficie que está emplazada, pero en forma reincidente o alternativa las parcelas se van regando, digamos, año a año y no en su totalidad. Otra característica de la zona es que es toda esa derivación del agua, el sistema que se usa para regar es gravitacional. Y los dos principales sistemas son melga o tablón o surco. Para realizar ese tipo de riego por gravedad es necesario tener los lotes nivelados, con lo cual acá hay una componente que es bastante agresiva para la conservación del suelo, porque originalmente partimos de una situación de monte, antes de que esté desarrollada el área. Después le agregamos un desmonte al suelo, le agregamos una nivelación para hacer el riego por gravedad, con lo cual estamos decapitando la parte fértil del suelo. Entonces, esas labores generan una destrucción de fertilidad y estructura que cuesta mucho recuperar a lo largo del tiempo, y si bien el agua
genera un gran aporte para que compense un poco esa pérdida de fertilidades físicas y químicas con el aporte del agua y el aporte de nutrientes mediante los fertilizantes después. Bueno, la ocupación principal de los cultivos que tenemos en el valle es un 52% de pasturas, un 39% de cereales y un 9% de cultivos hortícolas. Pero cuando vamos a la distribución del agua derivada de ese río, el 48% se lo lleva en los cultivos hortícolas y solamente el 23% las pasturas y un 27% los cereales. ¿Eso por qué? Porque dentro de los cultivos hortícolas, el principal cultivo referente que tenemos nosotros y el que mayor aporte al PBI regional nos da es el cultivo de cebolla. Y el cultivo de cebolla, como vamos a ver ahora, es un cultivo que recibe mucho mayor cantidad de riegos que el resto de los cultivos. Primero, como les dije, como es el que mayor aporta al PBI, es el que se trata de priorizar a la hora del uso del agua. Si ven este gráfico, a la derecha de la barra yo les pongo el número de eventos de riegos. Una alfalfa, un girasol, reciben 3 riegos solamente. Los riegos aproximadamente que yo les estoy mostrando acá son de 84 milímetros por evento de riego. Esto estoy considerando los datos que publicó Sánchez, o sea, en condiciones óptimas de riego y siendo lo más eficiente posible al regar por gravedad. O sea que en un riego yo no podría básicamente estar aplicando tanto menos de esos milímetros por gravedad. En lo que es zapallo y maíz, la situación cambia porque la cantidad de riegos durante el ciclo suben a 5 en las mejores condiciones y estoy poniendo un año promedio también de precipitaciones. Les aclaro acá que nosotros tenemos precipitaciones en el valle de alrededor de 490 milímetros anuales y en el periodo noviembre-febrero eso es 200 milímetros. Y el cultivo de cebolla se va a 21 riegos, que en el mejor de los casos y regado por surco es 1700 milímetros. Pero cuando paso a sistemas de riego por tablón, o por inundación, como los conocemos también, ese valor puede subir a 2800 milímetros. Bien regado. Y en un suelo arenoso, ese va a ser el valor de lámina que se le va a aplicar al cultivo de cebolla. Por eso ahí entra mucho en competencia qué cultivo riego a la hora de que tengo que tomar la decisión dentro de mi campo. Bueno, un poco presentada la zona y los principales cultivos, voy a empezar a contarles lo que sucede puntualmente en el cultivo de maíz. Yo acá lo que hice es tomar la situación promedio del valle bonaerense, del río Colorado, con el maíz, la red de ensayos comparativos de maíz, que está emplazada dentro de Ascasubi, y un híbrido en particular que fue el que ensayamos y testeamos en el módulo de riego por goteo subterráneo. Si ustedes se fijan, el rendimiento de maíz promedio dentro del valle es bastante bajo con la alternativa de regar que tenemos. Está inclusive por debajo del promedio nacional, que según Maizar está cercano a los 8.000 kilos. Por otro lado, lo que promediamos de todos los híbridos que se testean en la red, estamos en casi 14.000 kilos, o sea, casi el doble. Si bien ustedes me van a decir, bueno, sí, esos son parcelas chicas,
sea donde está todo muy controlado, es verdad, pero lo tenemos como referencia para ver la potencialidad que tenemos en la zona. Y por otro lado, el DECALP 7210, que es el híbrido que testeamos, estaría muy cercano, un poquito por arriba, del valor medio ese que presentamos de la red de ensayos. Entonces, un poco porque teníamos ese material y un poco porque estaba ubicado ahí, fue el que usamos en el módulo. Bueno, yendo al epicentro de la charla, que es el riego por goteo, el módulo decidimos acá en conjunto con unas empresas que fueron Netafim y Agroluro, con las cuales hicimos un convenio de vinculación, definir y validar la dinámica del riego por goteo subterráneo en un lote fuera de cota de riego gravitacional. O sea, para testearlo en la condición más desfavorable, si bien estaba dentro del valle de riego, a nosotros estar insertos en un valle de riego y regar nos genera una napa artificial en plena campaña de riego. O sea, el agua, al yo regar toda esa superficie, la napa sube. Entonces termina estando cerca y al alcance de raíces de cultivos profundos como maíz, girasol, pasturas, no así como cebolla. Por eso la cebolla hay que regarla tan frecuente. Entonces la idea fue, teníamos un lote en el INTA, el único lote de la experimental fuera de cota de riego, por lo cual estaba más alto. La única posibilidad de riego de ese lote era mediante riego presurizado, sea aspersión, sea goteo, sea microaspersión. Bueno, vinculándonos con esta empresa Netafim, tuvimos la posibilidad de sistematizar un lote y la cláusula era usar la siembra directa, porque nosotros íbamos a enterrar laterales de riego, no queríamos andar enterrando y desenterrando laterales, entonces teníamos que combinar el riego por goteo, la siembra directa y una secuencia de cultivos que nos haga sustentable el sistema y, por otro lado, buscar alguna secuencia que nos permite pagar lo más pronto posible la inversión. Y la premisa de esto era altos rendimientos y alta eficiencia del uso del agua. Nosotros en la zona tenemos, como les dije, agua limitada y a su vez en los últimos años hemos ido teniendo problemas de calidad de agua por falta de nevadas en la naciente del río. Entonces se concentran las sales y es un río que tiene una conductividad eléctrica promedio hoy de 1,4, 1,5 de Siemens por metro, cuando el promedio histórico era de 0,9. Estamos, para que se den una idea, 14 veces más salino que el Río Negro. El Río Negro corre casi paralelo al río Colorado, pero más al sur, y desemboca en Viedma. Bueno, esto es una imagen de lo que es el módulo y un poco esos cultivos que figuran ahí fueron la primera secuencia que hicimos durante el primer año. Y en el módulo teníamos que básicamente hacer la apuesta de meter la cebolla y meter la cebolla en siembra directa. Por eso están cultivos hortícolas y los principales cereales. Entonces sistematizamos 2 hectáreas y las dividimos en 5 subunidades. Una de las situaciones que teníamos que definir, el lote nuestro era una loma muy arenosa, arenoso franco de textura, por lo cual la condición de bulbo húmedo que íbamos a tener de desarrollo era la graficada a la derecha, y como nos iba a limitar el cultivo de cebolla en el espaciamiento de laterales, no tanto así los cultivos de hilera,
como girasol o maíz, que pueden tolerar un distanciamiento más entre laterales de riego. O sea, teníamos que definir a qué distancia íbamos a enterrar los laterales y a qué profundidad. Para determinar la profundidad era necesario hacer un ensayo de capilaridad porque, vuelta a lo mismo, la limitante iba a ser el cultivo hortícola, de cebolla. Entonces, yo quería asegurarme que podía hacer nacer el cultivo solo con el riego por goteo, sin requerir a otro tipo de riego como una aspersión, ¿no? Que en algunos casos algunos productores hacen, que tienen goteo, que han migrado al goteo y que previamente estuvieron en aspersión, hacen nacer cultivos de cebolla con aspersión y después terminan el ciclo con el goteo. Bueno, el lateral de riego que nos proveyó Netafim era un streamline de 200 micrones, es bastante fino, hay otros materiales, y con un caudal de 1 litro hora, con goteros a 30 centímetros y con una capacidad operativa de 4.7 milímetros hora. Esa es la lámina que yo puedo aplicar en toda la parcela con la disposición de laterales que tengo. Bueno, esa es la tarea de mecanización del enterrado de cinta. Fíjense que lo hicimos con una barra portaherramientas de un cincel y adelante le pusimos unas cuchillas turbo para que corten la cobertura y que no se empachen los timones enterradores. Y finalmente logramos una disposición de cinta a 20 centímetros. 20 centímetros, ¿por qué? Por el grafiquito ese de capilaridad. A nosotros en el suelo que teníamos, en 48 horas la humedad nos subía a 30 centímetros. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerlo un poco más superficial y así le damos la chance de que la humedad llegue más rápido a superficie. Fundamentalmente para el periodo de germinación de los cultivos. A esa profundidad nos aseguramos que la cinta nos quedaba fuera del alcance de la cuchilla de la sembradora y fuera del alcance de la barra escardadora que se usa cuando vamos a levantar la cebolla. Inevitablemente, en este módulo, si bien la premisa es la siembra directa, en algún momento cuando en la parcela toca cebolla, vamos a generar una remoción para la levantada. La levantada requiere de esa labor. Así. Bueno, un poco de información del híbrido. El híbrido lo sembramos el primer año en 2 fechas, haciendo un maíz que vamos a definir como temprano, por las épocas normales de siembra, y uno tardío. Fueron el 6 de noviembre sembrados y el 15 de diciembre, ese primer año. Y el segundo año, o sea, la campaña pasada, lo hicimos el 7 de noviembre, solamente una fecha. Usamos alrededor de 90.000 plantas y en la segunda fecha 95.000 plantas, distanciados a 70 centímetros. De labores solamente hicimos un barbecho químico con glifosato y se sembró y no hubo que controlar más malezas. Y acá viene un punto muy importante, la fertilización. La fertilización la hicimos, salvo la fertilización de base con fosfato diamónico, que fue a la siembra, se hizo mediante el fertirriego. O sea que acá tenemos un punto importante en cuanto a ahorro de labor. Hoy nos independizamos de 2 cosas, de hacer una labor pasando una fertilizadora sobre el lote, y nos independizamos de tener piso o no para hacer esa labor. Es decir, que nosotros casi podemos fertilizar hasta cuando con una lluvia leve, si estamos en fecha de hacerlo, y no corremos el riesgo de que se nos lave el fertilizante. La idea de esto fue fraccionar en la mayor cantidad de veces posible
ese nitrógeno, recurriendo un poco a la bibliografía, ¿no? Y lo que hay publicado en cuanto al uso del nitrógeno, que habitualmente nosotros en lo que es un sistema convencional de fertilización podemos entrar con la máquina hasta B6, B8, depende del híbrido. Después ya, a partir de ahí, comenzamos a generar daño mecánico en las plantas. Bueno, acá la extendimos hasta R1, la fertilización. La fraccionamos en 7 veces. Prácticamente fue una fertilización semanal y lo que hacíamos era disolver urea. En este caso usamos urea como fuente de nitrógeno y inyectarla mediante una bomba inyectora de pistón a través del sistema de cañerías al final del evento de riego. O sea, se regaba y sobre el final del riego se realizaba la fertilización. Eso nos dio una aplicación de 525 kilos de urea. Y acá les hago un resumen del manejo del riego, del total de las láminas. El maíz temprano, el primer año, se aplicaron 130 milímetros. El maíz tardío, 167, porque como se extendió hasta marzo y ese marzo fue seco, requirió unos 30 y pico milímetros más. Y en el segundo año, el año fue totalmente contrastante con el anterior, que había sido un ciclo húmedo, y tuvimos que regar más del doble. Bueno, la siembra la realizamos con la sembradora neumática de directa. Y acá en este gráfico la idea es presentar un poco qué pasa con los valores promedio del riego gravitacional en los resultados del Valle Bonaerense, en el de ensayo comparativo de rendimiento y en el del riego por goteo subterráneo. Bueno, los dos primeros ya los había mencionado, eran 7.100 y 14.000 kilos del Decal 7210 bajo gravedad, con los 5 riegos como les había explicado. Y esos 5 riegos hacían una lámina de 420 milímetros aproximadamente, que esa lámina puede ser mayor, depende de la eficiencia del regador. En general es más grande y en general no computamos, como decía ahí la salvedad, los 200 milímetros del riego presiembra, que es una práctica habitual. La práctica habitual allá es, antes de la siembra, regar el lote para que eso tenga una base de humedad y después se hace la siembra en convencional. Y nosotros con el goteo, el primer año anduvimos cerca de los 18.300 kilos y en 17.800 kilos esta campaña que pasó, que fue un poco más seca, con láminas muy inferiores. Y acá está un poco el motivo el explicativo de ese exceso de riego, de más del doble, que yo les contaba. Fíjense que las precipitaciones en el año húmedo estuvieron por encima del histórico, perdón. El histórico entre noviembre y febrero, contemplé hasta noviembre y febrero porque estamos en febrero ya en R2 y en R2 prácticamente el maíz no lo tenemos que regar más porque ya empieza a traslocar y por lo que hay publicado, o sea, no justifica tanto, o sea, seguir regando el cultivo. Entonces, en ese periodo el histórico es de 200 milímetros, el año húmedo estuvo casi en el doble y en la campaña pasada estuvo a la mitad, digamos, en el debajo del histórico, perdón. Por eso aplicamos los 300 milímetros. Bueno, como les dije, habíamos comparado 2 fechas de siembra. Los resultados fueron
bastante contrastantes, pero igual de un rendimiento de alto potencial. La principal causa de la baja del rendimiento en la fecha de siembra tardía fue la caída del peso de 1000 granos. Y la otra componente importante que teníamos que evaluar, porque un destino muy común y el más importante del maíz en la zona es para corta picar, para hacer silo, era la producción de materia seca. La producción promedio del valle es de 15 toneladas por hectárea de materia seca, y nosotros estuvimos duplicándolo en la fecha tardía y en 35 toneladas en el maíz temprano. O sea que con esto, básicamente, para transferirlo a bolsones, o sea, lo hacíamos con 2 hectáreas, hacíamos 4 bolsones prácticamente. Y para terminar, un resumen de las eficiencias, que es un poco la expectativa de esto, ¿no? Que era una de las premisas, lograr cultivos de alta eficiencia de uso del agua. El término promedio del valle es de 28 kilos de maíz por milímetro aplicado. En el ensayo comparativo eso sube a 43. El año húmedo nosotros lo subimos a 141 kilos por milímetro aplicado. Y en este año, al tener que regar más, nos bajó a 60, pero de todos modos estamos en el doble de la eficiencia del uso del agua que en el promedio del valle. Esto, por supuesto, volvemos al mismo grafiquito, tiene que ver con lo que pasó a nivel climático. Y bueno, entonces como consideraciones, podemos decir que la performance del cultivo de maíz con riego por goteo subterráneo fue altamente superior a lo que se observa habitualmente en el Valle Bonaerense con riego por gravedad. Y por supuesto queda evidente la capacidad y la potencialidad del sistema para el cultivo. La principal causa de que esto suceda, sin dudas, es el agua justa en el momento justo y el fertilizante justo. O sea, no nos olvidemos que nosotros no tenemos pérdidas por volatilización de nitrógeno, porque va disuelto, va debajo de la tierra y encima fraccionado en tantas veces como queramos. Si queremos, podemos fraccionarlo en las veces que yo riegue el cultivo. O sea que si doy 30 riegos, puedo fertilizar, contando hasta R1, perdón, o sea, tantas veces como yo riegue. Sería lo ideal, sería lo que propone la técnica del fertirriego como ideal. Y bueno, como una consideración final, y creo que una de las más importantes también, es la elevada eficiencia del riego por goteo subterráneo para aumentar la oportunidad de riego que tenemos dentro del campo. O sea, de ninguna manera vamos a decir hay que reemplazar el sistema de riego por gravedad por riego por goteo, o por riego por aspersión, o por algún tipo de riego más eficiente. Pero lo que tenemos que ver es que tenemos dentro del campo una posibilidad de aprovechamiento de agua mayor. Es decir, si estoy regando más eficiente, estoy gastando menos agua que por ahí se la podría dar a la pastura, que no la estoy regando lo que tengo que regar. Esto vale para todos los cultivos, o sea, y en el cultivo de cebolla, que es el que más riego lleva, sería esencial, ¿no? Y nos está anticipando a una mayor rentabilidad del agua derivada del río anualmente. Es decir, si yo tengo toda el área, todo el agua que derivo del río regada por goteo subterráneo, podría regar más del triple de la superficie de las 137.000 hectáreas que hoy estoy regando. Pero es un sistema
que tiene su nicho, por ejemplo, en los lotes fuera de cota, que por otro lado tienen valor inmobiliario bajo. Entonces, le puedo estar dando rendimientos de altísimo potencial cuando estaban con índices de secano prácticamente, salvo por el microclima que se genera de humedad relativa en el ambiente, pero después la condición es de secano de esos lotes. Entonces, creo que como alternativa presenta unas ciertas ventajas desde el punto de vista de eficiencia de uso del agua y de eficiencia de uso de nutrientes. Bueno, y con esto concluiríamos. Bueno, agradecemos a Patricio la exposición y si hay preguntas, levanten la mano y le acercamos el micrófono. Hola. 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 Dos preguntas le quería hacer. Una, ¿cuál es el costo por hectárea del riego por goteo enterrado? ¿Y cuál es el costo del milímetro aplicado? Y de paso otra, vos sacás el agua de una acequia y la presurizás y la filtrás. Bien, sí, vale la pregunta porque eso no lo aclaré y es, en este caso estamos tomando el agua de un canal de riego que entra al campo del INTA. O sea que justamente no hicimos una perforación. Y la otra pregunta, primera pregunta es aproximadamente con un nivel de alta automatización, el valor por hectárea es de $5.000. Esto está implicando filtros, bomba, electroválvulas, programador, o sea, para estar automatizándolo y prácticamente manejándolo desde el teléfono. El costo del milímetro que tuvimos nosotros es aproximadamente de 40 centavos de dólar. El costo ese es muy variable y depende de la potencia que tenga uno contratada en el campo. O sea, ahí va a variar el valor. Hay dos componentes, una es energía y otra es potencia, y eso puede hacer variar, que hay que verlo con la cooperativa eléctrica, cambia mucho, depende del establecimiento. Pero como términos promedios podríamos hablar de entre 30 y 50 centavos de dólar el milímetro. ¿No? Así que creo que está. ¿Alguna otra? Una consulta con respecto, o sea, el riego, porque acá en la comparativa es básicamente gravitacional versus... Perdón, entonces. La comparación está hecha básicamente entre gravitacional y riego por goteo enterrado. Esto si lo hacemos versus a riego por aspersión, por pivot y demás, ¿cómo sería la cantidad de agua necesaria y demás, digamos? Mira, yo no tengo ensayos con pivot, la verdad no están muy desarrollados en la zona. Hay algunos equipos. Este año, por ejemplo, fuimos a dar una charla en una jornada donde había presentación de un equipo y de un maíz bajo riego, y en el campo ese habían aplicado 1000 milímetros con aspersión, lo cual yo considero que es una exageración, pero evidentemente, o sea, ellos no sé bajo qué requerimientos de cultivo lo han manejado. Indudablemente la eficiencia es muy superior. Yo no te puedo presentar datos míos de pivot porque no los tengo. O sea,
pero sé que están muy superior a lo que es el goteo. Cuando yo les contaba que este año seco, este año seco se refiere a 170 milímetros llovidos de noviembre a febrero. Entonces, cuando les cuento que aplicamos solamente 300 milímetros, casi no lo podían creer. Esto, lo que sí te puedo dar datos, por ejemplo, es de un cultivo como cebolla, de alto requerimiento, con aspersión, no con pivot, pero aspersión fija. Al fin el sistema es asperjar el agua, y en una cebolla usualmente estamos usando 720, 740, depende si el año es muy húmedo, podemos bajar a 600. Esas serían las láminas que yo tengo medidas en cultivo de cebolla por aspersión, con un requerimiento de cultivo que está inclusive superior o casi igual al de maíz. Te estoy hablando con requerimientos híbridos de cultivo. Cuando lo haces, estás en un maíz en ese periodo en 570 milímetros, 580. Obviamente, si lo sembras antes y se extiende un poquito, se va a alargar. Eso puede llegar a subir a 660. Y una cebolla está más o menos en 680 milímetros en el ciclo. Entonces, si vamos a equiparación, está bastante sobredimensionado el riego, me parece, en ese campo en particular. Y fundamentalmente que esperaban un rendimiento de 10.000 kilos. Me parece que hay una ineficiencia grande. Te repito, dato concreto no te puedo presentar. Buen día. Comparado con riego por aspersión o por pivot, ¿qué tipo de mantenimiento requiere el riego por goteo subterráneo? Muy buena. El alma del equipo, de cualquier equipo de goteo, es el cabezal de filtrado. Nosotros tenemos que cerciorarnos de que todo lo que pase por el filtro tiene que pasar por adentro del gotero. Acá no podemos correr riesgos en ahorrar filtrado, en disminuir micronaje básicamente del filtrado, porque, o sea, va directo a obstruir, y donde se nos tapan los laterales es un lateral que hay que levantar, y es la verdad que mucho trabajo eso. Nosotros acá aspiramos a que esto quede enterrado en el tiempo y no para amortizarlo lo mejor posible. A lo que me refiero, aparte del filtrado, que ya una vez que lo construís ya queda fijo, ¿qué mantenimiento anual, trifluorarina o...? No, nada de... no, trifluorarina no. Lo que sí es un poco vital es aplicar ácidos para que no se obstruyan los goteros con las precipitaciones de calcio, dependiendo del agua, y aparte por los fertilizantes. No nos olvidemos que son sales y que van a tender a precipitar y a formar cristales, y cuidado cuando se hagan mezclas con determinados fertilizantes que son incompatibles, que justamente al mezclarlos se nos precipita y estamos tapando todos los goteros, y ahí se nos puede armar un desastre. Eso, hay que ser muy, muy cauto en eso. Pero herbicidas, con respecto, porque hay un mito, yo te entiendo la pregunta, porque hay un mito que es el tema de la introducción de las raíces por los goteros. Y eso realmente nosotros no lo hemos visto en varios años. Y sí hay muchas publicaciones de uso de ácidos, y la frecuencia de ácido, o sea, por ejemplo, hay trabajos que sin usar ácido, un lateral te dura 7 años, y usando ácidos te dura más de 10 años. O sea, como que el mismo ácido ese repele el acercamiento y la introducción de las raíces al gotero. Pero no con Treflan, no con trifluoralina.
Ya estamos, un par de preguntas más y ya estamos en tiempo. Sí, hola. Hola. Te pido disculpa que llegamos tarde, he venido de otro taller, pero no sé si lo dijiste, la caracterización del suelo para que interactúe con esas 14 veces de agua más salina del río Colorado que la del río Negro. Bueno, Porque, te cuento, yo estoy entre Conesa y Cholechuel y tengo un sistema de riego de goteo enterrado, Ajá. totalmente distinto a lo que vos planteás, pero contame un poquito del suelo. El suelo nuestro ese lote prácticamente no tiene historial de agricultura, porque como está en una condición fuera de cota, no se podía regar. Entonces, básicamente, lo que tiene ahí es o campo natural o eventualmente se ha sembrado algún verdeo. La condición de conductividad original del suelo es de 0.5 decisiemen por metro, que en la zona es poco común, o sea, poco común porque el historial de riego que tiene el valle ha llevado a que un suelo bueno hoy, que se diga que un suelo es bueno y arranque en 2 decisiemen por metro, como un lote, un super lote de condición para que no sea perjudicial para los cultivos. Fundamentalmente para cultivos como cebolla, o sea, donde superan el 1.7 decisiemen, empieza a tener pérdidas en el rendimiento por la famosa clasificación de Massey-Hoffman, ¿no? En cuanto a materia orgánica, son suelos de muy baja materia orgánica, 1.4. El fósforo era bien provisto, 22 partes por millón, por el poco historial de extracción de los cultivos. La condición original que tenemos en la zona, por el monte, rondan las 40 partes por millón. Entre 30 y 40 sería una condición nativa de los suelos nuestros, que todavía las tenemos en el área de monte, en la parte de secano. Estos suelos estaban comprendidos en esos valores. Este lote baja a 22, o sea que sería la condición de arranque. Y textura es arenoso franco, eso lo dije, y la profundidad es de 1,70 m y ahí se observa una concreción suelta de carbonato de calcio, pero no consolidada, no es placa, no es plancha. Es una parte dura que cuesta pasarlo con el barreno. Seguimos con otra pregunta y finalizamos. Hola. ¿Qué tipo de ácido usted usa para disolver las sales? ¿Qué tipo, perdón? ¿Qué ácido usted usa? Estamos usando ácido fosfórico. Por ahora estamos usando ácido fosfórico, pero podríamos usar clorhídrico y podría usarse sulfúrico también. Hay que ver las diluciones, pero son todos posibles. Hago una yo y terminamos. La urea que usaron con bajo biuret, o sea, una urea que en ese tema estaba controlada. Mira, no usamos con bajo biuret, usamos urea, la granulada común, era la que teníamos básicamente, por eso usamos eso. Eventualmente no es lo mejor para usar en este tipo de sistemas, porque puede tener una tendencia a tapar goteos o ser más dependiente del pasaje de ácidos. O sea, en realidad, lo ideal para fertilizar en sistemas de riego son los fertilizantes hidrosolubles. Es lo mejor que hay, son más costosos, pero sería lo mejor. Bueno, estamos pasados de horario, así que agradecemos la presencia y agradecemos al... Muchas gracias.